Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a la serie de seminarios de la Red Latinoamericana del Cerebro Cuidador. Eh, la profesora Naida Villavicencio, que es psicóloga y profesora de Psicología Experimental en la Universidad Andina del Cusco, va a dirigir esta sesión, va a introducir a nuestro invitado especial y moderar toda la sesión. Les doy la bienvenida a todos y adelante, por favor, Naida. Muchísimas gracias, doctora Grace. Muy buenos días con todos. Em, Ciertamente me desempeño como jefa de prácticas de psicología experimental en la universidad. En todo caso, esta vez vamos a, con un honor, presentar al doctor Sebastián Miranda Morales, quien es investigador en el ámbito de la psicobiología experimental. Perdón, un momento, por favor. Gracias. Actualmente se desempeña como profesor asistente en psicobiología experimental en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Además, está vinculado al Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín Ferreira y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la misma universidad como investigador adjunto, dedicando su trabajo a la neurociencia funcional del desarrollo temprano. Su línea de investigación se centra en comprender el impacto que tienen las condiciones de crianza y estructura familiar sobre el neurodesarrollo de la progenie y cómo afecta su respuesta a drogas como el alcohol, utilizando modelos animales para explorar mecanismos bioneuroquímicos, conductuales y de vulnerabilidad. En particular, su trabajo investiga cómo diferentes estructuras parentales de crianza biparental o monoparental y experiencias tempranas pueden influir en la conducta del individuo y su predisposición al uso de alcohol en etapas posteriores. Su aporte se enmarca en un enfoque interdisciplinario que combina un paradigma experimental, la neurobiología del desarrollo y la psicobiología del apego, con relevancia directa para la salud mental, así como la prevención y las políticas de intervención en el consumo de sustancias. Hoy tenemos el privilegio de contar con su presencia para compartir la ponencia titulada Impacto de la estructura parental y crianza sobre el neurodesarrollo y la respuesta al alcohol, aportes desde un modelo animal. Consideramos que sin duda esta ponencia nos brindará nuevas perspectivas y evidencias de gran valor para nuestra área de psicología, investigación y práctica clínica. Bienvenido y con ustedes le doy pase al doctor. Hola, buenos días. Primero agradecerles por la invitación, sí, agradecer por su presencia. Espero que puedan disfrutar la charla y cualquier consulta, no sé si quieren ir preguntándome o lo hacemos al final. ¿Sí? Muchas gracias por la presentación. En- la idea de contarles hoy es un poquito lo que estamos trabajando en la línea de investigación que estoy desarrollando, ¿sí? Y los resultados que hemos estado obteniendo en los últimos años. Como les comento, la idea es contarles un poco sobre el impacto que tiene la estructura parental y la crianza durante el desarrollo temprano sobre la conducta posterior de la progenie, también contarles un poquito cómo esto afecta la conducta de los adultos después de los procesos de crianza y cómo a su vez esto repercute sobre la respuesta a drogas como el alcohol. A ver, ¿por qué? Ahí están viendo, perdón, Sí, sí, se observa muy bien. se me denme un segundito. Ahí está. En- Cuando empezamos a trabajar con esta idea de estudiar los procesos de crianza y cómo éstas repercuten sobre el desarrollo, empezamos a ver que tratar de modelar toda la estructura de crianza que observamos en los humanos es bastante complejo, pues en realidad existen muchas diversidades de estructuras de crianza, a su vez están atravesadas por un factor cultural bastante grande que es difícil modelar, pero sin embargo con el
correr el tiempo en esta línea de investigación, hemos podido desarrollar algunas, algunos modelos de crianza en animales de laboratorio, en ratones de laboratorio, de los cuales les voy a estar presentando resultados hoy. Y estos modelos de crianza se basan en el modelo clásico que están en la mayoría de los bioterios que existen en diferentes instituciones, como es el monoparental a cargo exclusivamente de la madre, donde el macho solamente participa en el proceso de cópula y luego es retirado. También existen otros que están presentes en bioterios, como es el modelo biparental o a veces comunal, en donde el macho permanece con la hembra desde la cópula y cohabitan durante todo el proceso de crianza y permanecen juntos por más de de un parto, hacia dos, incluso tres o cuatro partos. Y luego empezamos a desarrollar otros modelos que también eh, de alguna forma intentaban tratar de modelar algo de lo que vemos en humano, como son otras estructuras de crianza, como es otra estructura biparental, donde además de la madre hay otra hembra, que es una hembra nodriza que participa en el proceso de crianza, como lo que están viendo acá. No sé si ustedes ven mi puntero. Todavía no se visualiza, doctor. Ah, a ver, denme un segundito, a ver si puedo. ¿Ahora? Sí, ahora sí, Bien. gracias. Este modelo biparental que le estaba comentando, ¿sí? Y después otros modelos que son más ecológicamente relevantes, ¿sí? Que son observados en la naturaleza en estas especies, son modelos triparentales, ¿sí? Donde además del macho y la hembra hay otra hembra nodriza, sí, que acá está como foster dam, que también participa en los procesos de crianza de estas crías, y modelos comunales, donde son varias madres y el macho en los que están conviviendo y participan todos con diferentes roles, ¿sí? En los procesos de crianza durante la etapa de gestación y lactancia. Cuando hacemos este tipo de estudios para que se den una idea de cómo es la línea temporal en la que en general eh, evaluamos y modelamos estos procesos de crianza, ¿sí? Es desde si consideramos el día gestacional cero, ¿sí? Que es cuando colocamos el día anterior el macho con la hembra, ¿sí? A cohabitar en en un mismo cubículo, ¿sí? En general, en los modelos biparentales, ambos permanecen juntos durante todo el proceso de gestación y lactancia, ¿sí? Pero en el modelo monoparental en general, hacia el final de la gestación, el macho es removido de ese cubículo y es la hembra sola la que está durante el proceso de parto y lactancia. Durante los primeros 14 días posparto es cuando realizamos, lo voy a mostrar más adelante, en diferentes, registramos la conducta mediante un entograma para evaluar cómo son los patrones de cuidado parental y de conductas dirigidas a las crías durante estas primeras 2 semanas de lactancia, hacia el día postnatal 21, donde han pasado ya 3 semanas desde el nacimiento. Las crías generalmente son destetadas, ¿sí? Y esperamos hasta la adolescencia, desde el día postnatal 28-30, cuando son evaluadas las mismas, y como le dimos hasta ese final de la presentación, después de la etapa del destete, en muchos casos hemos evaluado también a los progenitores, ¿sí? Con la idea de analizar los patrones de conducta que se observan después de unos procesos uno o más procesos de crianza, ¿sí? La mayoría de los estudios que les voy a mostrar ahora están enfocados en comparar estas condiciones de crianza, ¿sí? La monoparental, a cargo exclusivamente de la madre, y la biparental, donde un macho que es el padre participa además de la madre en el proceso de crianza. Más adelante le veo otros modelos que no hemos desarrollado tanto en los estudios como estos, pero también tenemos algunos lindos resultados. ¿Sí? Entonces, para tener claro, la única diferencia entre estos dos modelos de crianza es la presencia de un cuidador más durante la gestación y lactancia. Lo primero que hicimos, como les comenté, es evaluar por un histograma de conductas
los patrones de cuidado parental y de ocupación del nido durante las 2 primeras semanas. Esto lo empezamos a hacer desde al día 6 al día 9 y al día 12, ¿sí? Lo que hacíamos era grabar durante 1 hora la caja hogar, ¿sí? Y como ven en esta imagen de acá, lo que hablamos, desarmamos un poco el nido, ¿sí? Y lo que evaluamos era cuánto tiempo vuelven a realizar el nido, en cuánto tiempo reagrupan a las crías en el nido, y también veíamos la frecuencia de diferentes patrones de conducta, como los que son en relación a la ocupación del nido y en relación a las crías. En relación a la ocupación del nido, veíamos cuántas veces observamos el nido con alguno, ambos o ningún progenitor, y en relación a las crías veíamos conductas dirigidas a las crías, ¿sí? Por uno o ambos cuidadores. Y fíjense qué interesante los resultados que observamos. Acá en el primer gráfico es en relación a la ocupación del nido y el segundo gráfico es en relación a las conductas dirigidas a las crías. Fíjense que en relación a la ocupación del nido vemos que cuando consideramos cualquiera de los progenitores, observamos muchas más veces que el nido está ocupado en la condición biparental, que son las barras negras, en relación a la condición monoparental a cargo exclusivamente de la madre. Y el perfil opuesto observamos en relación cuando el nido estaba vacío. Fue observado muchas menos veces vacío en la condición biparental que en la condición monoparental. A su vez, ¿sí? En relación a las conductas dirigidas a las crías, fíjense que cuando veíamos la conducta dirigida a las crías por la madre, era un perfil bastante similar en ambos grupos, pero cuando consideramos la conducta también del padre, fíjense que la cantidad de conductas que reciben las crías, esto es que la transportan de un lado a otro, que la acicalan, que se echan sobre, ya sea para lactancia en el caso de la madre o para hacer la conducta de ocurrimiento como lo hace el padre, ¿sí? Esta conducta era mucho más veces observadas en la condición de crianza biparental. Uno diría que, bueno, es bastante lógico lo que estamos esperando, lo que estamos observando, ya que hay un sujeto más a cargo de la crianza, pero lo interesante es que este sujeto más está aportando una cantidad de conductas hacia las crías y en el nido significativamente importante, ¿sí? Fíjense que después, en relación a la construcción del nido, también el macho tiene una conducta activa, participa bastante en la conducta de construcción del nido, ¿sí? La conducta de lactancia, fíjense que las madres igual, y esto es muy importante, que lo que vimos nosotros, que la cantidad de veces que vimos que la madre se acurruca sobre las crías para amamantarlas es similar en ambos grupos, pero cuando consideramos la conducta del padre, que también se acurruca sobre las crías, esta diferencia se vuelve significativa. Bien, fue muy interesante observar que al haber un cuidador más en el nido, las crías recibían más cuidado parental, más conductas dirigidas a ella y el nido estaba mucho más veces ocupado por los cuidadores. Fíjense esto, que esto es de otro estudio, que no es el mismo que le estoy mostrando acá, que esto es un estudio que tratamos de observar todos los días durante los primeros 12 días, ¿sí? La cantidad de veces que veíamos el nido ocupado. Y fíjese que en todos los casos, excepto un día, ¿sí? En la condición biparental se veía mucho más veces el nido ocupado que en la condición monoparental. Es decir, que esto que vemos acá, ¿sí? Es una foto de lo que generalmente estábamos viendo cada uno de los días que pasaba durante la etapa de lactancia. Ahora, la pregunta que nos surgió después de esto es, bueno, si estamos viendo diferencia en los patrones de cuidado parental durante el desarrollo temprano, ¿esto de alguna forma afectaba la conducta de la descendencia cuando son adolescentes? Para ello lo que hicimos fue evaluar a los adolescentes en esta prueba, ¿sí? Que se llama laberinto concéntrico multivariado. En esta prueba, básicamente como si fueran varias pruebas comportamentales juntas, donde tiene un área central que es como similar a un campo abierto, y acá tiene unos corredores que van a comunicar a un espacio seguro, que es refugio, ¿sí? Que está oscuro y techado, a una parte que es considerado como desafío, donde el animal tiene, esto está más elevado de lo normal y tiene que hacer un esfuerzo extra para ingresar a este espacio y otro espacio que se comunica por acá, que es a una luz y puente, que un espacio acá recibe una intensidad de luz bastante alta
y hay una parte con un puente donde es bastante expuesta. Normalmente uno esperaría que los sujetos estén más tiempo en estos espacios, sobre todo en el refugio, en relación a este espacio que está muy expuesto y como que tiene más nivel de inseguridad. ¿Sí? Fíjense en el gráfico, lo que observamos cuando vemos el tiempo de permanencia en cada uno de esos espacios. En los únicos espacios o compartimientos en los que vimos diferencia significativa en función de la condición de crianza fueron en el puente y en el refugio. En este sentido, lo que vimos es que en el refugio los animales que más pasan tiempo son los de condición de crianza monoparental en relación al biparental, y el perfil opuesto se ve en el puente, donde están más tiempo los de crianza biparental en relación al monoparental. ¿Sí? A su vez, estos sujetos después fueron evaluados en una prueba de consumo voluntario de alcohol. ¿Sí? Es una prueba de consumo voluntario donde los sujetos se le dan la posibilidad de consumir durante un periodo de 2 a 4 horas, ¿sí? Dos soluciones, una que tiene alcohol al 10% y otra que tiene agua. Bien, lo que hacemos es registrar la tasa de consumo diario de estos animales y fíjense lo que vimos en el gráfico, lo que vemos en el gráfico que a partir del día 5 de evaluación durante la adolescencia, empezamos a observar diferencias significativas entre los grupos y son los adolescentes de crianza monoparental los que muestran un perfil más elevado de consumo de alcohol. Si bien en todos los casos, y esto es un patrón normal que se observa durante la adolescencia, que es un escalonamiento en el consumo de alcohol tras la repetida exposición a la droga, ¿sí? Este escalonamiento pareciera darse un poquito más pronunciado en los adolescentes con una crianza monoparental, ¿sí? A su vez, volviendo a la prueba del laberinto concéntrico multivariado, la idea que nos daría estos resultados de alguna forma, si uno hace una analogía de estos espacios, por ejemplo, como el laberinto en cruz elevado o la caja de luz oscuridad, donde el refugio sería una zona mucho más segura, ansiolítica, y esta una zona mucho más insegura, ansiógena o incluso que implica mayor riesgo, es que los sujetos de crianza monoparental tienen un perfil más ansioso o de menos evaluación de riesgo y asunción de riesgo, y el perfil opuesto en los animales de crianza biparental, ¿sí? Entonces, a posterior, también quisimos ver no solamente el consumo de alcohol, sino ver algún patrón de reforzamiento positivo mediado por alcohol. Y esta prueba que conocemos es una prueba de estimulación motora inducida por alcohol, donde los sujetos son administrados con una dosis que ya es conocida, que conocemos que entre 2 y 2,5 gramos por kilo de alcohol, que evaluado 5 minutos después de la administración intraperitoneal de droga, sabemos que induce un efecto estimulante motor, ¿sí? Y a través de un protocolo de sensibilización en la droga, ¿sí? Donde al día 1 son administrados con vehículo, al día 2 con vehículo, al día 3 con alcohol un grupo o con vehículo otro grupo, y de ahí en adelante, ¿sí? Son administrados, pero no evaluados con alcohol el vehículo, y al último día, fíjese, día 14 todos los animales son administrados con alcohol. Queremos ver si la exposición repetida al alcohol genera un patrón de sensibilización motora inducido por la droga, y si este efecto, ¿sí? Podría ser modificado en función de la experiencia de crianza. Si vemos el primer gráfico, fíjense que el primer día y el segundo día, para que tengan referencia de los patrones de actividad motora, fíjense que esto es lo que normal que observamos, una habituación al contexto disminuye la actividad locomotora. Al tercer día, cuando la mitad del grupo es administrado con alcohol, lo que observamos es el efecto estimulante del alcohol, es decir, un aumento de la actividad locomotora, evidenciado con mayor cuadrantes o cruces en en la prueba de campo abierto. ¿Sí? Fíjense que esta diferencia es significativa respecto a los sujetos que le administramos el vehículo, ¿sí? Solución salina. Y después de 11 días de administración de alcohol o el vehículo, al día 14 todos los animales son administrados con alcohol y evaluados 5 minutos después. Fíjense, lo que vemos es un aumento significativo en ambos casos de la actividad motora, y este aumento es significativamente mayor al que vemos al día 3, ¿sí? Lo que habla de un efecto de sensibilización. Pero si bien pareciera ser similar entre estos dos, fíjense cuando vamos
analizar cómo es el patrón minuto a minuto durante esa prueba. Fijemos acá en el gráfico que está a la derecha, en el día 14. Fíjense, los que venían con una historia de administración con alcohol, ¿sí? Mantienen una tasa bastante elevada de actividad motora, locomotora durante sí, los 5 minutos de la prueba. Pero el grupo que es la primera vez que recibió alcohol, aumenta y decae, ¿sí? Fíjense que es muy similar al patrón de este, al día 3, ¿sí? La primera vez que recibe un alcohol, aumenta la actividad y va decayendo, ¿sí? Entonces, vemos una diferencia sustancial entre sujetos que tenían una historia con la droga y sujetos que es la primera vez, ¿sí? Que son administrados con la droga. ¿Sí? Esto no habla de la sensibilización, fíjense que es un aumento sostenido de la actividad locomotora frente a este grupo, ¿sí? Que decae la actividad. En lo que sí acá vimos, si bien pudimos evidenciar que la verdad nos gustó mucho porque habíamos estado tratando de buscar este fenómeno tras repetir experimentos y no habíamos podido encontrarlo, recién acá lo vimos, no observamos que este efecto de sensibilización, ¿sí? Que estaría mediado por toda la parte del circuito de recompensa, el circuito mesocórtico límbico, ¿sí? Estuviera mediado o estuviera modificado o influenciado por las condiciones de crianza, ya que esto lo observamos igual para todos los grupos. Fíjense cómo lo ven abajo, acá los dividimos en monoparental o biparental y el patrón comportamental es bastante parecido entre ambos grupos. Posteriormente lo que hicimos ver, retomando un poquito el experimento anterior donde evaluamos a los animales en el laberinto concéntrico multivariado en la prueba de consumo de alcohol, era qué estaba pasando después del proceso de crianza al final de la infancia, que los sujetos se comportaban diferente. Lo que hicimos fue, después del día postnatal 21, después del periodo de lactancia, ¿sí? Lo que hicimos es marcar el cerebro de estos sujetos, ¿sí? Con una proteína FosB, que esta proteína es un gen de expresión temprana que se va acumulando frente a estímulos biológicamente relevantes y también frente a drogas, ¿sí? Y lo que vimos después de analizamos un montón de áreas del cerebro, pero en las únicas áreas que observamos diferencias significativas en función de la condición de crianza fue en la amígdala basolateral y la amígdala central, ¿sí? Como pueden ver en los gráficos y también aquí en la marcación, ¿sí? Fíjense estos dos grupos que son los monoparentales respecto a estos grupos que son los biparentales, ¿sí? Observamos que tanto en la amígdala central, que es esta, como en basolateral, ¿sí? Hay una mayor marcación de proteína FosB, que alguna idea nos darían de que este área estaría más encendida, más activa hacia el final de la infancia en los sujetos de crianza monoparental en relación al biparental, ¿sí? También marcamos el área tegmental ventral. Fíjense que acá lo que vimos fue un efecto del alcohol, simplemente porque también estos sujetos estaban administrados con alcohol, ¿sí? Que el alcohol ejerce un efecto, una mayor activación, ¿sí? De este gen de expresión temprana y este efecto es más grande que los sujetos que le damos control, pero este efecto no es dependiente y no está influenciado, ¿sí? Por las condiciones de crianza. Estamos viendo acá, ¿sí? Algo similar a lo que veíamos frente al fenómeno de sensibilización motora, ¿sí? Un efecto del alcohol, pero no de la condición de crianza. Entonces, da una idea conociendo que el amígdala es un área del cerebro que está muy relacionada a todo lo que son los procesos de estrés y respuesta al estrés. De alguna forma, quizás nos podría estar diciendo que estos sujetos quizás tienen un perfil más elevado de ansiedad, ¿sí? Y quizás este perfil más elevado de ansiedad y o estrés en relación a los biparentales hace que quizás consuman por eso más alcohol y que de alguna forma el mecanismo por el cual esté consumiendo alcohol sea un mecanismo de reforzamiento negativo y por eso también no estaríamos viendo cambios cuando tratamos de buscar si hay diferencia en los mecanismos de reforzamiento positivo como la estimulación motor inducida por alcohol. Para tratar de contestar esta hipótesis fue que evaluamos a los animales directamente en una prueba, ¿sí? Que está medida para evaluar efectos ansiolíticos de droga, que es el laberinto en cruz elevado. En este espacio los sujetos son colocados aquí en medio y pueden optar por estar en espacios cerrados, más seguros, o espacios abiertos que inducen mayor ansiedad.
de alguna forma drogas que son ansiolíticas, ¿sí? Aumentarían el tiempo o la frecuencia de visita en estos espacios abiertos por sobre los espacios cerrados. Y lo que observamos que, en función de la condición de crianza y administración de alcohol, es que cuando los sujetos son administrados con una dosis moderada de alcohol, ¿sí? Fíjense que los sujetos de crianza monoparental, ¿sí? Son los que pasan más tiempo en los brazos abiertos. De alguna forma, son los que el alcohol estaría ejerciendo un efecto ansiolítico mayor y de esa forma aumenta su tiempo de permanencia en los brazos abiertos, ¿sí? No así los de crianza biparental. Entonces, de alguna forma, esto nos ayuda a entender que lo que estamos viendo quizás es que efectivamente estas diferentes patrones de cuidado parental durante la lactancia estarían modificando los patrones seguramente de ansiedad de los sujetos y cada uno esto afecta su conducta durante la adolescencia y a su vez afecta su patrón de respuesta, tanto el consumo de alcohol como el efecto ansiolítico del alcohol. ¿Sí? A posterior de esto, nos interesó saber si el sistema de la oxitocina podía estar modificado o influenciado en función de las condiciones de crianza, ya que sabemos que es una neurohormona que está muy vinculada y muy implicada en todos los procesos de vinculación social y conductas sociales, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue realizar una inmunomarcación por fluorescencia de oxitocina en el área, en el núcleo paraventricular, en el núcleo supraóptico, y observamos cómo era la intensidad de la marca en grupos de ambas condiciones de crianza. Y fíjense qué interesante, ¿sí? Que observamos que fíjense acá lo que son las barras negras, perdón, los puntos negros, barras blancas, ¿sí? Son los de crianza biparental, tienen mayor intensidad de marca en las células oxitocinérgicas en relación a estos dos que son los de crianza monoparental. Y esta diferencia la vimos en el núcleo paraventricular, pero no en el núcleo supraóptico. Es decir, que vemos que los sujetos de crianza biparental, a su vez, tienen mayor marca para oxitocina, ¿sí? Que cuando son adolescentes que los de sujetos de crianza monoparental, ¿sí? Eh, lo que nosotros hipotetizamos es que si había diferencias en paroxitocina, deberíamos ver, ¿sí? Al menos evidenciar que hay diferentes patrones también de conductas sociales de estos sujetos. Para ello lo que hicimos fue efectivamente evaluar la interacción social de adolescentes de ambas condiciones de crianza, ¿sí? Lo que hicimos es una prueba de conducta social, perdón, de interacción social libre, donde los sujetos se le presenta a otro sujeto que no es hermano, no es familiar y es del mismo sexo, para que interaccione por una cantidad de tiempo establecido. Y lo que registramos es el tiempo y la frecuencia de diferentes tipos de conductas sociales y no sociales. ¿Sí? Fíjense en este gráfico que les estoy mostrando acá a la derecha, ¿sí? Para todos los casos, lo que son conductas de investigación social, conductas de búsqueda de casa, conductas de contacto y conductas de pinning, pararse sobre el sujeto, para todos los casos, los sujetos de crianza biparental, que son los puntitos negros, ¿sí? Evidencian más conductas sociales que los de sujetos de crianza monoparental, ¿sí? Y a su vez, cuando son administrados por alcohol, que son los gráficos que están viendo a la izquierda, ¿sí? En todos los casos vimos un efecto depresor del alcohol o inhibitorio del alcohol sobre conductas sociales. En todos los casos, a mayor dosis de alcohol, ¿sí? Menor cantidad de conductas sociales eran observadas en el tiempo, ¿sí? Menos duración y menos frecuencia de estas conductas. Entonces, sumando a lo que vimos anteriormente, observamos que, al revés, en lo que refiere a lo que es la parte social, son los sujetos de crianza biparental los que están evidenciando mayor marca para oxitocina cuando son adolescentes y mayor con cantidad y frecuencia de conductas prosociales. ¿Sí? Em, Hasta acá son las evidencias y los estudios que estuvimos llevando a cabo comparando crianzas en modelos de crianza monoparental y biparental. Y estos resultados que son preliminares, que les voy a mostrar ahora, es cuando
en- hicimos algún estudio para empezar a comparar, ¿sí? Preliminarmente, aunque sea, otros modelos de crianza. En este caso, bajo la premisa de la pregunta si la cantidad de cuidadores importa, que era la hipótesis que, no, que sale de la serie de estudios anteriores, donde la presencia de un cuidador más durante la gestación y lactancia implica después mayor cantidad de conductas dirigidas a las crías y mayor tiempo en el nido con las crías. Queremos ver si aumentando a su vez en un número más en la constitución del núcleo de crianza, este efecto era significativo y se mantenía. Entonces lo que hicimos ahora fue comparar el modelo biparental con el macho, la hembra a cargo de las crías, con un modelo triparental, ¿sí? Donde además del macho y la hembra, ¿sí? Hay una hembra nodriza, ¿sí? Que previamente la habíamos castrada para evitar que el macho intente acceder a la hembra, ¿sí? Y esta hembra nodriza también acompañaba al macho y la hembra desde la gestación y durante la lactancia. Y cuando analizamos los patrones de cuidado parental y de ocupación del nido durante la lactancia, ¿sí? Fíjense en el primer gráfico que es en relación a conductas dirigidas a las crías, volvemos a observar el mismo patrón, que habiendo un cuidador más en el nido, la cantidad de veces que observamos que las crías, que los adultos están dirigiendo conductas hacia las crías, esto es observado más veces en el modelo triparental versus el biparental. En relación a las veces que observamos conductas de lactancia y handling en particular, de nuevo volvemos a observar que cuando son más de dos cuidadores, la cantidad de veces que observamos esta conducta es significativamente mayor respecto al biparental. Pero ya, por ejemplo, en relación a la ocupación del nido, ya no observamos diferencia entre los grupos, ¿sí? Fíjense que es bastante similar la frecuencia cuando observamos el nido ocupado o el nido vacío en ambos grupos, ¿sí? Lo que sí, cuando ahora, no, si bien hicimos un solo experimento, bien, cuando evaluamos las crías durante la adolescencia, ahí ya no observamos ninguna diferencia entre los grupos, ¿sí? Entre un modelo biparental y un triparental en relación a patrones de ansiedad, ¿sí? No vimos ya que hubiera diferencia entre los grupos, ¿sí? Así que por lo menos con un estudio que fue en un estudio de la prueba de luz-oscuridad, no observamos diferencias en los adolescentes criados bajo una condición biparental o no triparental. En otra serie de estudios, ¿sí? La pregunta que nos hicimos era si el tipo de cuidador ejerce algún efecto diferencial. Y para responder a esa pregunta, lo que hicimos fue comparar dos modelos de crianza biparental, donde el N en la constitución de la estructura de crianza es el mismo, dos para ambos casos, pero ¿quién constituye en cada uno de los modelos de crianza es diferente? En un caso es el macho y la hembra, y otro caso es una hembra nodriza y la hembra, donde el macho solamente participa de la cópula, luego es retirado y se incorpora una hembra, ¿sí? Intacta, virgen y que nunca estuvo expuesta a crías, ¿sí? Y acompaña a la madre durante el proceso de gestación y lactancia, ¿sí? Lo que hicimos fue durante la lactancia vas a realizar un etograma de la conducta parental y lo consideramos en términos generales que hay una performance muy similar entre ambos grupos, no observamos diferencia. Pero lo que hicimos después fue realizar un test que se llama el test de recuperación de las crías, donde específicamente comparamos los patrones de conducta del macho, del padre de un modelo, versus la hembra nodriza del otro modelo. Y fíjese qué interesante que lo que sabemos que, ¿sí? BP se refiere al biparental, donde está el macho, y HN se refiere a la hembra nodriza, ¿sí? Fíjense que lo que sabemos es que el macho está más tiempo recuperando las crías, ¿sí? Y más tiempo le dedica a la construcción de un nido en este test, ¿sí? Pero la cantidad de, por ejemplo, duración de conductas como la medida de aseo y handling, es decir, acurrarse sobre las crías, fue similar en ambos grupos. Es decir, vimos algunas diferencias sutiles pero significativas en los sujetos que no son la madre. Ahora, cuando las crías estas son evaluadas durante su adolescencia, fíjese qué interesantes los resultados que observamos. Y esto les voy marcando con flechas para que entiendan. Las crías fueron evaluadas de nuevo en el laberinto en cruz elevado, ¿sí? Bajo los efectos de alcohol o salina.
Primero, fíjense en esto que les marco acá, ¿sí? Que es cuando vimos la frecuencia de visita en los brazos abiertos y la frecuencia de visita en el centro de esta prueba, ¿sí? Fíjense que en ambos casos los sujetos de crianza biparental, ¿sí? Que es este versus este y este versus este, muestran mayor cantidad de visita a ese espacio, ¿sí? De alguna forma la idea es que si bien es más sutil el efecto, pero el efecto ansiolítico del alcohol sería mayor en los sujetos de crianza biparental respecto a los de crianza con la hembra nodriza, es decir, en la crianza con el macho respecto a la crianza con la hembra nodriza. Y a su vez, el patrón opuesto es lo que vemos cuando los sujetos son administrados con el vehículo. Fíjense, tiempo en el centro, de alguna forma, naturalmente los que están más tiempo en el centro, es decir, que tienen menos ansiedad, son los de crianza con la hembra nodriza y a su vez no solamente están más tiempo en el centro, sino que lo visitan más veces al centro. Entonces, de alguna forma, si bien se lo fui marcando así porque es más difícil de leer, no es un patrón tan claro, pero de alguna forma habría algunas diferencias sutiles, ¿sí? En función del tipo de cuidador y de alguna forma, al menos en nuestros modelos, la presencia de hembras, de más hembras en el proceso de crianza implicaría un perfil menos ansioso que en relación a la presencia de un macho durante el proceso de crianza. Y a su vez, cuando esté el macho, estos animales cuando son adolescentes son más sensibles, sutil el efecto, pero significativo, al efecto ansiolítico del alcohol. Ahora, por último ya, lo que le quería comentar, hicimos unos estudios para evaluar dos cosas sobre los adultos después del proceso de crianza. Una pregunta que nos hicimos es si implicaba algún cambio, ¿sí? En términos de selección de pareja, ¿sí? La cohabitación con un compañero. Bien, nosotros comparando con otros modelos alrededores que son exclusivamente bioparentales, la evidencia indica de que después de un periodo de de cohabitación y cópula, ¿sí? Se establece un vínculo permanente y durable en el tiempo entre esos dos adultos, ¿sí? Donde a su vez el macho y la hembra prefieren a ese adulto conocido por sobre otro adulto nuevo, incluso ese adulto nuevo, ese macho hembra es rechazado, ¿sí? No sé lo que hicimos acá para ver si nuestro modelo generaba algo similar o no, ¿sí? Fue realizar un test de preferencia social donde el sujeto experimental, ya sea el macho o la hembra, es colocado en el medio y de un lado está el macho o la hembra conocido y del otro lado hay un macho o una hembra noble. Y lo que evaluamos es tiempo y frecuencia de visita en cada uno de los compartimientos, ¿sí? Y conductas dirigidas hacia los sujetos. Bien, fíjense qué interesante. Cuando analizamos la hembra, que es lo que está más a la derecha, no observamos cambios, es decir, no observamos ningún patrón de preferencia hacia el sujeto conocido, el macho conocido, o hacia un macho nuevo, tanto en la condición monoparental como biparental. Tengan en cuenta que en la condición monoparental el macho solamente estuvo presente en la cópula, es decir, casi que no hay cohabitación, ¿sí? Son 24 horas que está, perdón, son varios días hasta que es retirado el día gestacional el 18 y durante la biparental es toda la gestación y toda la lactancia, ¿sí? Pero no vimos ninguna diferencia significativa entre los grupos. Pero fíjense qué interesante que cuando analizamos el macho, en la condición monoparental es similar entre ambos grupos, pero en la condición biparental, ¿sí? El macho prefiere estar más tiempo en contacto con una hembra nueva, una hembra desconocida, por sobre la conocida, ¿sí? Entonces, de alguna forma, nosotros queremos que nuestro modelo no es un modelo donde se induzca una selección de pareja, sino que es lo que ya está descrito para otros modelos donde lo que hace el macho es buscar una nueva hembra y preferir esa hembra nueva por sobre la hembra con la que ya estuvo. A su vez, fíjense que después también evaluamos comportamentalmente los adultos, ¿sí?
en esta prueba que ya se las comenté antes, que es el laberinto concéntrico multivariado, y a su vez comparamos el perfil comportamental de estos adultos respecto a adultos que son vírgenes, ¿sí? Y que nunca pasaron por un proceso de parentalidad. Y fíjense qué interesante lo que observamos, que solamente volvimos a observar diferencias en el refugio y en el puente. Y el patrón comportamental es que los animales que son vírgenes, ¿sí? Están menos tiempo en una zona ansiolítica, como es el refugio, y más tiempo en una zona ansiogénica, como es el puente, en relación a los adultos que pasaron por procesos de crianza. Entonces, de alguna forma, en lo que evidenciamos que los procesos de crianza estarían generando un perfil de ansiedad mayor en los adultos comparado con adultos vírgenes. Una pregunta que puede salir acá y que aún no la hemos podido contestar, ¿sí? Y acá no está controlada, es si esta diferencia es debido al proceso de crianza o al proceso a cópula, ya que estos animales son vírgenes también y no están iniciados sexualmente. Es una pregunta que sale y que podremos contestarla a futuro. También evaluamos el consumo de alcohol, pero no vimos cambios en los adultos, si bien al principio hay alguna diferencia en función de los sexos, ¿sí? Después esa diferencia se borra y sin bastante similar el patrón de consumo de alcohol, comparando animales que han pasado por procesos de crianza, animales adultos, comparándolo con los adultos vírgenes. Lo que estamos haciendo ahora, lo que queremos hacer, ¿sí? Es tratar de seguir comparando estructuras de crianza biparentales con núcleo de crianza. Estamos haciendo estudios con otros modelos más ecológicos como es la crianza comunal, ¿sí? Y considerar la crianza comunal como un ambiente social enriquecido y comparar un ambiente de enriquecimiento social con un ambiente que está enriquecido ambientalmente, ¿sí? Y ver si los efectos de estos son similares o el enriquecimiento social es mayor o menor en términos de lo que esperamos en los patrones de conducta respecto al enriquecimiento ambiental, lo que se conoce que muchas veces el enriquecimiento ambiental durante la gestación y o durante la lactancia sirve para atenuar, ¿sí? Experiencias estresantes, experiencias traumáticas. Entonces, de alguna forma, nuestra idea es ver si los patrones de ansiedad que estamos viendo en los sujetos después de procesos de crianza pueden ser atenuados, ya sea mediante un enriquecimiento ambiental o en modelos sociales de enriquecimiento con mayor cantidad de cuidadores. A su vez, queremos ver, que para eso estamos usando otros animales que son transgénicos, es si los procesos estos de crianza diferenciales, que son cambios bastante sutiles, ¿sí? Se refiere a la diferencia en la cantidad de cuidadores o en diferencia en la calidad de cuidadores, inducen cambios neuroplásticos en términos de sinapsis, de estructura dendrítica y estructura sináptica. ¿Sí? Estos también son experimentos que estamos en curso o por hacer. Para concluir, entonces los puntos principales que hemos estado observando durante este tiempo es que la crianza es un periodo crítico del desarrollo, que ya conocemos, la cantidad de sujetos a cargo de la crianza y la inversión de tiempo al cuidado de las crías son dos factores que afectan el neurodesarrollo de las mismas, ¿sí? La calidad de cuidado parental evidenciamos que repercute sobre, sobre el perfil de ansiedad de la descendencia y que esto se asocia con mayores respuestas hacia el alcohol. A su vez, el cuidado parental también afecta la conducta social de la progenie, ¿sí? Y este mecanismo sería mediado al menos en parte por el sistema de oxitocina. Evidenciamos preliminarmente que el tipo de cuidadores también afecta el perfil de ansiedad de la descendencia y que, por lo menos en estos estudios preliminares que hemos hecho, los procesos de crianza inducen un perfil de ansiedad más elevado en los sujetos adultos. La mayoría de los estudios que les he mostrado han sido hechos por Lucila, quien está terminando ya en el penúltimo año de su doctorado en el laboratorio, ¿sí? La Juli, que empezó en el laboratorio haciendo prácticas, hizo toda su tesina en el labo y ahora la estoy codirigiendo en una tesis doctoral, pero está ahora trabajando en otro tema, ¿sí? Acá no los nombré, pero también pasó por el laboratorio de Abraham, un estudiante veterinario que ahora está finalizando su doctorado, que también
empezó haciendo unas prácticas y colaboró un montón con el desarrollo de esta línea. Y Eli Ferreira, que también hizo su tesina en biología en el laboratorio y también participó un montón en esto. Gracias a CONICET, la agencia en su momento, y el ACECIT de la universidad por el apoyo económico para el desarrollo de esta línea. Y a ustedes muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias a usted, doctor Sebastián. En todo caso, aperturamos el espacio para las preguntas. Mientras reviso el chat si ya tenemos algunas. Em, en la medida de, por favor, la doctora Katia Correa quiere hacer algunas preguntas. Entonces puede aperturar su micro directamente, doctora. Oi, bom dia a todos, parabéns pelo trabalho. Eu fiquei com algumas dúvidas assim com relação ah, ao, digamos assim, esse macho que permanece com a fêmea após o parto e depois ele é castrado ou não Perdón, é escuché, castrado? no entiendo muy bien el portugués, Ah, escuché, entendí Ai, un eu não poco. entendo muito espanhol. si me permite, Katia, ella Por favor, pregunta, Grace, si por ella favor. pregunta si el macho que se usa para el modelar la coparentalidad es castrado. No, en ningún caso no hemos podido controlar eso, ¿sí? Sí sabemos, y esta pregunta que ya nos han hecho antes, que en el modelo de crianza biparental muchas veces la hembra está preñada durante la lactancia, está esperando un segundo parto, pero no hemos Sim. hecho estudios para eso, pero sí evidenciamos que incluso estando la hembra preñada durante la lactancia, la conducta parental no difiere de una hembra que no está preñada durante la lactancia. Sim, mas daí eu fico me perguntando como é que vocês conciliam a ideia de que, naturalmente, a tendência do macho depois da cópula é se afastar da fêmea, né? Ele não, na natureza, ele não vai permanecer com a fêmea, né? E aí eu fico, como é que concilia isso com, digamos, essa convivência forçada, entre aspas, tá? E outra, vocês fizeram com esse casal biparental, avaliaram o comportamento esse da presença maior no ninho, separando quem está ali no ninho é o macho ou quem está ali no ninho é a fêmea. Porque se a fêmea permanece mais no ninho que o macho, ela pode estar tendo um comportamento de proteção, né? Tá, essa é é outra pergunta, né? Como é que vocês vão Espera, conciliar Katia. isso? Espera. Eu tenho Eu outra acho que pergunta também, mas é sobre os deixa, adolescentes, eu vou entregar dessa primeira. por Ella, favor. ella pregunta si el macho no es castrado y de hecho la hembra termina gestando durante el periodo. ¿Cómo concilian si el comportamiento del macho se va a mantener constante de acercamiento a la hembra, si después de la cópula, digamos, puede estar alejada de la hembra y quién sabe, alejada del nido? Y si el comportamiento del macho varía o si se han podido identificar eh, el perfil del macho y el perfil de la hembra por separado, de los comportamientos que puede desplegar hacia las crías. Es así, ¿no, Katia? É, Hablaste é, tanta cosa. aham, tá bom. Sí. Disculpa. Lo que hemos observado, trato de responder por parte, a ver si se entiende, eh, que el perfil comportamental de la hembra no difiere estando el macho o no estando el macho, ¿sí? Es similar. Eh, el macho participa del cuidado de las crías y está en el nido. La hembra no lo rechaza, ¿sí? No lo rechaza el nido y hace muchas más tareas de relación al nido, armado del nido, construcción del nido, es una es una actividad casi exclusivamente del macho cuando está presente. Cuando no,
La hembra hace mucha más tarea de cuidado del nido, por ejemplo. ¿Sí? Eso hemos visto. No hemos visto que la hembra rechace al macho o que lo quite o lo saque del nido. Eso no lo hemos visto nunca. ¿Sí? Sim, mas provavelmente o macho vai exibir comportamentos de monta, né? Durante esse período. Mas a minha questão é o comportamento direcionado aos filhotes não foi avaliado separadamente, no caso onde está o macho com a fêmea, não foi avaliado separado o comportamento do macho do comportamento da fêmea. Ah, Isso. no, no lo evaluamos por separado. Por separado no lo hemos evaluado. Siempre estando Tá. los dos juntos en el nido, pero no por separado. Sí hemos evaluado por separado Uhum. el comportamiento del macho versus el comportamiento de una hembra nodriza. Aham. Eso sí, que fue lo último que vimos. Sí, en el test de Pap Retrieval, ahí hicimos la conducta, evaluamos la conducta del macho versus la conducta de una hembra nodriza. Tá. Última pergunta, se for possível. Quando vocês avaliaram os filhotes, os adolescentes, vocês usaram tanto machos quanto fêmeas? Isso talvez tu tenha falado e eu não, eu me perdi. Foi machos e fêmeas. Sí, hemos usado machos y hembra en todos los estudios. Eh, Generalmente no vemos diferencias. Donde sí se ven diferencias en general es respecto al alcohol. En general, las hembras, y eso lo estamos viendo siempre, hembras adolescentes consumen más alcohol que los machos. Es algo que vemos siempre, que ya está descrito en la literatura y que nosotros lo vemos, pero comportamentalmente en general son Uhum. similares. En general. A veces hemos encontrado diferencias, pero en general son similares. Interessante esse dado, porque tem se visto em adolescentes humanos alcoolismo maior em adolescentes meninas, adolescentes mulheres. Sí, sí, Interessante sí, sí, isso. sí. Es lo que se está observando, exactamente, sí. Tá, parabéns, obrigado. Muchas gracias. Eh, Quisiera preguntar, Nadia, Aida, perdón. Felicitaciones por el trabajo. Es difícil trabajar con animales, precisamente ratones. También me preguntaba si el hecho de registrar si estaba en el nido o que estaba fuera del nido, o construyendo, em, era más también por la dificultad de observar patrones específicos, repertorios específicos de cuidado del ratón. No sé si eso fue en el caso de ustedes, si pudieron describir qué tipo de conductas desplegaba la mamá, por ejemplo, durante el periodo de cuidado, si fue posible para ustedes observar eso, registrar. Sí, nosotros entiendo lo que decís. Muchas veces cuando estaban ocupando el nido, se hacía bastante. Tratamos de registrar la conducta de una forma lo menos invasiva posible. En la habitación no había nadie, queda filmando la cámara y los animales una vez que arman el nido, despliegan todos los elementos del nido y lo van cerrando y casi que no se puede ver qué está pasando adentro. Sabemos que los animales están adentro del nido y generalmente están los adultos sobre las crías echados, ¿sí? Pero en general todo lo que son las conductas, qué tipo de conducta es cuando están fuera del nido, cuando son en buscar a las crías, estimular a las crías en la zona anogenital, generalmente eso los vemos, ¿sí? No nos pusimos a, por ejemplo, ahora recuerdo a una consulta que me dijo antes, si por ejemplo la estimulación de las crías o el contacto de las crías es mayor a un sexo sobre otro, que sí está descrito en ratas al menos, pero nosotros no lo hemos cuantificado todavía. Pero nosotros el tipo de conductas dirigidas a las crías que hemos descrito y que son las que hemos evaluado es la búsqueda de las crías, acicalamiento de las crías, echarse sobre las crías, ¿bien?
o moverlas de un lado a otro. Ese tipo de conductas, ¿sí? No, no ha sido otra. Y entre adultos también registramos las conductas, que es acicalarse, contacto y no más que eso. Sí, me interesaría saber cuál es la hipótesis que ustedes tienen de cómo las características de cuidado monoparental, biparental, qué es lo que, como mecanismo me refiero, em, que podría explicar los perfiles posteriores que ustedes han encontrado durante el periodo adolescente, que podría estar eh, recibiendo de diferente o cómo moldearía el comportamiento futuro eh, de estos animales en este contexto de Yo creo que a crianza. nosotros, sí, nos pareció muy interesante observar las diferencias en esto durante la lactancia y los 12 primeros días, donde las crías son muy dependientes de los adultos, ¿sí? Dependen casi exclusivamente, por ejemplo, en la parte de regulación de temperatura, ¿sí? En- no nos falta, digamos, creo que a la pregunta que apuntás, nos falta ver qué está cambiando en el cuidado parental. Sabemos que son mayor cantidad de conducta dirigida a las crías y más tiempo con las crías. Ahora, ¿cuáles son esas conductas específicamente las que están produciendo ese cambio? Nosotros sabemos que los cambios que estamos viendo por lo menos apuntan a, por un lado, mayor o menor cantidad de producción de oxitocina, ¿sí? Que eso lo vemos en la adolescencia. Por otro lado, mayor o menor activación amigdalina. Hemos querido también, pero no hemos podido, ver cómo estaba todo el sistema de estrés, por ejemplo, la hormona liberadora de corticotrofina, corticosterona, que por problemas metodológicos tenemos todas las muestras, pero no hemos podido ver nada para ver si también estaba todo lo que es el eje HPA o algunos de los elementos de este eje, también estaban diferencialmente activados o no en función de estas condiciones de crianza. Nosotros entendemos que las diferencias que estamos viendo son sutiles porque no son los modelos, no es un modelo de maltrato maternal, paternal, no es un modelo de separación maternal, son cambios sutiles que se dan en función de la cantidad de cuidadores, ¿sí? Incluso cuando uno va e intenta ver qué, qué estudios hay en humanos, estudios epidemiológicos, la literatura está bastante dividida, donde hay un montón de estudios que evidencian que la estructura parental, ya sea el padre o la madre, afecta diferencialmente la conducta de los adolescentes y otros estudios que no encuentran diferencias en función de la cantidad. Nosotros creemos que más que la cantidad, esa cantidad, ¿sí? De cuidadores, uno, dos o tres, implica mayor cantidad de conductas dirigidas a la cría, y creemos que es mejor calidad de cuidado parental. Nos faltaría ver eso, que realmente la cantidad de cuidado parental implica mejor calidad de cuidado parental, ¿sí? Y estos sistemas, como es oxitocina y en la parte de amigdalina, son los que estamos viendo que están siendo afectados por lo menos permanentemente hasta la adolescencia. Entiendo. Muchas gracias. Bueno, finalmente estamos a un minuto, querido doctor. Muchísimas gracias. Tiene las felicitaciones en el chat de parte de María Ángela, María Angélica, y me gustaría consultarle, entendiendo que voy a compartir esta ponencia con los estudiantes, qué lo motivó a desenvolverse en esta línea de investigación y cómo es que podríamos trasladar a políticas, ya sean públicas o comunitarias, para poder compartir estos resultados, ¿no? Eh, la primera, de alguna forma, evidencia de que algo estaba pasando durante la lactancia. En toda mi tesis doctoral, incluso el estudio postdoctoral, me centré en lo que son estudios del alcohol, farmacología del alcohol, su implicancia durante el desarrollo temprano, por qué los infantes y adolescentes son más sensibles a los efectos del alcohol relacionados a adultos y cómo el inicio temprano en el consumo puede modelar los patrones de respuesta al alcohol a posterior. En uno de los experimentos, cuando estaba en el postdoctorado, veía que de alguna forma, cuando el consumo se da en presencia de la madre, se atenúa cualquier efecto que se veía. Cualquier efecto negativo del alcohol era atenuado. Entonces,
como ahí salió una hipótesis que algo estaba pasando entre la lactancia, los adultos, en este caso estaba trabajando con ratas, estaban haciendo algún efecto y ahí empecé a leer otro tipo de literatura que tenía que ver con cuidados parentales, ¿sí? Y empezamos ahora para esta línea y me empezó a interesar más. Eh, Creo que esto puede ser de alguna forma trasladado en políticas. En su momento empecé a contactarme con psicólogos que están en el Instituto de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Que trabajan con encuesta en epidemiología en humano para hacer seguimiento, ¿sí? De alguna forma empezar qué es lo que se está haciendo en humanos, en la ejecución de encuestas y empezar a ver si esto, de alguna forma que estamos viendo en modelos animales, se replica a lo que ve en humanos y de alguna forma tratar, digamos, de si esto se ve, a generar de alguna forma políticas que puedan mejorar, que ya existen, mejorar lo que es la calidad de cuidado parental, el tiempo que los niños permanecen con progenitores, con cuidadores, de alguna forma unas palabras que trate de tener más cuidado en no utilizar simplemente la palabra progenitor, sino ir a cuidadores, ¿sí? Porque creo que es una limitación y creo que algo que es que muchas veces en lo humano lo que vemos es que muchos cuidadores y cuidado a lo parental, el cuidado a lo parental ejerce un efecto significativo en los humanos que es bastante difícil de modelar eso en modelos animales. Entonces creo que eso también es importante y se puede llegar a trasladar. Bien, doctor. Entonces, hay una pregunta del doctor, bueno, de la doctora Katia otra vez, que le pediremos la traducción a la doctora Grace, y también, mientras tanto, del doctor Enver Miguel, que dice, felicitaciones, muy interesante el trabajo. ¿En qué congreso se suele presentar este tipo de trabajos y desde hace cuánto tiempo los investigadores estudian con estos modelos? Le hace la consulta. En el tipo de congreso en el que presentamos el tipo de trabajo, en general en Argentina, ¿sí? En la Sociedad Argentina de Neurociencias, ¿sí? En la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, que se hizo este año en Córdoba, y la de Neurociencias en Buenos Aires, ¿sí? También en la Sociedad de Neurofisiología. ¿Sí? En general, todo lo que son o comportamiento o neurociencia, incluso una vez, porque nos interesaba cuando empezamos a modelar esto, nos presentamos en un congreso de etología. Me interesaba mucho aportes críticas desde investigadores que hacen mucho más estudios de comportamiento, mucho más centrados en etológicos, en las críticas que podíamos recibir y aprender de ellos. Así que también nos presentamos en eso. Y el tipo de trabajo en estos modelos es de ese tiempo. Hay varios modelos que están desarrollados para modelos de cuidado parental. En general, los modelos de roedores que se utilizan son muchos modelos de cuidado biparental, es otra especie, ¿sí? Pero también hay modelos de cuidado, la mayoría de los modelos son de cuidado maternal, ¿sí? Que en roedores, ratas o roedores, ¿sí? Y después empezar a buscar modelos de cuidado biparental o modelos de cuidado aloparental y otras diferentes modalidades como se observan, sí es diverso y son de diferentes especies. Algunos roedores naturalmente tienen estructuras de crianza biparental o comunal, entonces es más fácil modelarlas y otras no. Pero en general hay bastantes modelos desarrollados, sobre todo en roedores. Bueno, lo que decía Katia en realidad desea muchos éxitos a su trabajo y ella está muy curiosa de saber luego lo que va a encontrar en el modelo comunal de parentalidad que mostró como unos avances en su línea. Bueno, espero que en algún futuro encuentro podamos cruzarnos y ahí comentar estos resultados. Habiendo llegado entonces al término de esta ponencia y de este seminario, muchísimas gracias, estimado doctor. Gracias a ustedes por vuestra presencia, por vuestras preguntas. Les siguen enviando las felicitaciones y si se perdieron de alguno de los episodios de estos seminarios, pueden encontrarlos a través del enlace que envió la doctora Grace. Gracias y muy buenos días para todos. Gracias a Muchas ustedes. Gracias, gracias a buen día, todos. Buen gracias. día. Gracias. Chao, chao.